Vamos a orar y vamos a entrar a nuestro mensaje el día de hoy, que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a nuestros hermanos de Acámbaro, esperemos que estén también con nosotros, sintonizándose. Les mandamos un cordial saludo y pues vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, damos gracias, porque tú nos has traído con el propósito de traer, Señor, tu palabra a nuestro corazón y a nuestra vida. Te rogamos en este momento que nos mantengas atentos y que podamos entender y comprender que nuestra fe no es una fe vana. Nuestra fe tiene una evidencia sólida a través del testimonio de los testigos de tu resurrección. Padre, te damos gracias porque históricamente los testigos dan testimonio de ese acontecimiento. Y te damos gracias, oh Dios, porque tú también lo has dejado palmado y escrito en tu palabra. Manténnos atentos en esta mañana y permítenos recibir tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunto, en un juicio, ¿qué es primordial para la defensa del acusado? ¿Qué es lo más esencial y primordial para la defensa del acusado? La verdad. ¿Y cómo obtenemos la verdad? ¿A través de qué? A través de testimonios, a través de testigos. Son muy importantes los testigos para la defensa de un acusado. ¿Sí? ¿Cuántas veces se dice que inclusive tienen una coartada, ¿no? Pero para deshacer cualquier sospecha de coartada, tiene que haber un testimonio fehaciente, verídico. Bueno, en esta mañana hablaremos acerca de esto. Quiero preguntarles también a ustedes, ¿cuántos de ustedes han oído o leído algún libro de Og Mandino? ¿No lo conocen? ¿No saben quién fue? Og Mandino. El libro más famoso que él tiene, de los más populares y de los más leídos, es El vendedor más grande del mundo. ¿No han oído hablar de ese libro? El vendedor más grande es escrito por Og Mandino. Bueno, sí. Muy pocos de ustedes probablemente también sepan que dentro de su autoría de libros, que son bastantes, ¿sí?, él escribió este libro que se llama Operación Jesucristo. Operación Jesucristo. ¿De qué trata este libro? Es básicamente una novela, hermanos. Es una novela. Y empieza con una entrevista que le hacen a él en la NBC, debido al gran éxito de ventas de sus libros. Más de 80 millones de ventas a finales de los 70s. Más de 80 millones de libros a finales de los 80s. En dicha entrevista, con 3 invitados más y un público en el foro, esta persona es entrevistada y le hacen varias preguntas. Una de ellas le pregunta Johnny Carson, el entrevistador. Le pregunta: ¿alguna vez has iniciado un libro que no hayas podido terminar? Uno que debido a su trama tan complicada ni tú mismo pudieras desenmarañar. Básicamente sus novelas o sus libros al principio fueron novelas de suspenso, de intriga,
Y por eso es que le preguntan: ¿alguna vez has iniciado un libro que no hayas podido terminar? Uno que debido a su trama tan complicada ni tú mismo pudieras desmarañar. A lo que él responde: sí, de hecho he estado luchando con esta clase de libro desde hace más de 20 años. Desde antes de escribir mi primera novela, tuve ese problema. 20 años, vaya, ¿podrías hablarnos de ello, de ese libro? Bueno, dice él, mi obra inconclusa trata de un libro, escuchen bien, mi obra inconclusa, porque no la había podido terminar, trata de un libro en el cual trato de demostrar a través del testimonio de aquellos que conocieron a Jesús, que no resucitó de entre los muertos, que nos hemos dejado engañar por el mayor fraude que jamás se haya perpetrado en toda la humanidad. Pues no existe ninguna evidencia sólida que demuestre que Jesús resucitó de entre los muertos o de que Él sea el Hijo de Dios, como tantos creen. Obviamente la entrevista, mis hermanos, que le estaban haciendo, termina con chiflidos, con gritos y hasta con agresiones, arrojándole diversos objetos y teniendo que retirarse, salirse él, huir a su hotel antes de despedir el programa que le estaban haciendo como entrevista y que por la noche sería transmitido en horario estelar en la Unión Americana. Vean el público, pequeño público que había ahí, termina chiflándole, insultándole y agrediéndole, por atreverse a decir que su obra inconclusa, con la cual estaba batallando, tendría que ver con demostrar que Jesucristo era un mito, un cuento, una leyenda, que Él no se había levantado de entre los muertos y que no era lo que dijo ser el Hijo de Dios. Pero esto no termina ahí. Por la noche, al transmitir el programa en la televisión en cadena nacional en Estados Unidos, él se encuentra en el bar del hotel, bebiendo una copa. Está el televisor encendido y llega la hora en la cual se anuncia en ese televisor la entrevista que va a hacer Johnny Carson a esta persona. Y empieza el programa y todo el bar, toda la gente que está en el bar, voltea y empieza a ver el programa. Y se hace un silencio en el bar impresionante, todos viendo la entrevista. Bueno, pasan la entrevista y una persona que está en el bar se acerca a donde está este hombre, el autor de este libro y de muchos otros, y se le queda mirando y le dice: oiga, usted es ese, ¿verdad, que está ahí? Dice: sí, efectivamente yo soy. Y le dice: ¿cómo se atreve a decir eso? Y ¡pum!, le da un golpe que lo descuenta y lo deja literalmente noqueado en el suelo. Lo deja ahí en el suelo. ¿Sí? Cuando despierta y reacciona, ¿sí?, él despierta en el tiempo de Jesús. Y estando allá en el tiempo de Jesús, es ahí donde empieza la trama de este libro, y el relato de este libro, y la historia de este libro. Y él dice que se encuentra en el tiempo de Jesús, una semana antes y una semana después de los eventos de la crucifixión de Jesucristo. Y en esta novela
que describe él, los relatos que él cuenta, dice que entrevista a todas las personas que tienen que ver, ¿sí?, una semana antes con Jesús y una semana después con Jesús. ¿Sí? Judíos, rabinos, Sanedrín, autoridades romanas, soldados, las mujeres, y las empieza a entrevistar. Y a través de preguntas, siempre hay que hacer preguntas para aprender, las famosas preguntas QQCDPC, ¿quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Él, a través de estas preguntas, empieza a obtener testimonios, relatos y evidencias. Y llega a una conclusión al final del libro. Es una novela, ¿sí? Una novela que a mí, en lo personal, cuando leí este libro, me atrapó. Me atrapó y en día y medio me lo eché. Me lo eché así de que entrevistando a cada uno de qué, de los personajes que tuvieron que ver una semana antes y una semana después con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y llega a una conclusión, no se las digo, pero llega a una conclusión. Bueno, algo parecido o semejante fue lo que quiso hacer Jock McDowell. ¿Sí han oído hablar de él? Jock McDowell. Jock McDowell, también él quiso demostrar que Jesucristo era un fraude, era un mito, era una leyenda, era un cuento. Y él también, a través de cierta investigación que hace para demostrar que no era verdad lo que se decía de Jesús, él terminó siendo confrontado con las evidencias contundentes de su investigación. Y obviamente, todas esas evidencias le llevó a escribir su libro, Evidencia que exige un veredicto. Es este, de Jock McDowell. Por cierto, les recomiendo que vean su película, si no la han visto. Búsquenla en YouTube. Se titula Inquebrantable. Se la recomiendo para hoy dominguito, este fin de semana, todavía Semana Santa, relax. Vean la película de Inquebrantable de Jock McDowell. Es su vida, es su testimonio. Les va a impactar si no la han visto. Yo la he visto como 3 o 4 veces y la sigo viendo, porque de veras es un testimonio de lo que Dios hace en la vida de aquel que realmente le busca de corazón y le encuentra. Ahora bien, todas las grandes religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. De las 4 que están basadas en personalidades, más bien que en un sistema filosófico, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. La resurrección de Cristo es un evento histórico en donde Dios actuó en una definida dimensión de tiempo-espacio. Y en relación con esto, el escritor Wilbur Smith cita lo siguiente: el significado de la resurrección es un asunto teológico, pero el hecho de la resurrección es un asunto histórico. La naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús puede que sea un misterio, pero el hecho de que el cuerpo desapareció de la tumba es un asunto que debe dedicarse en base a evidencia histórica. El lugar se halla geográficamente definido. El hombre que poseía la tumba era un hombre que vivía o que vivió en la primera mitad del primer siglo, José de Arimatea. Esa tumba estaba hecha de roca en la falda de un cerro cercano
de Jerusalén y no estaba compuesta de alguna mitológica tela de araña o de polvo de nube, sino que es algo que tiene significado geográfico. Los guardias apostados delante de aquella tumba no eran seres etéreos del monte Olimpo. El Sanedrín era un cuerpo de hombres que se reunía frecuentemente en Jerusalén. Tal como nos cuenta una gran cantidad de literatura, esta persona, Jesús, es un ser viviente, un hombre entre los hombres, aparte de todo lo demás que pudiera ser él. Y los discípulos que salieron a predicar la palabra de nuestro Señor fueron hombres que comían, que bebían, que dormían, que sufrían, que trabajaban y que además todos ellos murieron por una causa, por su Señor. ¿Dónde está lo doctrinal en relación con esto? Este es un problema histórico. Fin de la cita. Cuando se dice que esto es histórico, hermanos, es porque la misma historia, a través de los siglos, nos da ¿qué? Evidencia, testimonio de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un evento real. No es ciencia ficción, fue un evento real. A través de los siglos se ha tratado de desacreditar y poner en duda la resurrección de nuestro Señor por algunos escépticos. Pero en esta mañana, además de citar breve y rápidamente el testimonio de la tumba vacía, las vestiduras fúnebres encontradas, la posición de la piedra al haber sido removida, el sello romano que fue quebrantado y la guardia romana que prácticamente quedó como muerta ante dicho acontecimiento, ninguna de estas cosas fueron suficientemente fuertes y contundentes para creer en la resurrección de nuestro Señor, como lo fueron las apariciones de Cristo posteriores a la resurrección, las que aseguraron a sus seguidores que Él se había levantado verdaderamente de entre los muertos. Es decir, o dicho en otras palabras, el testimonio de quienes le vieron después de la resurrección es sumamente veraz, contundente y es la prueba máxima de su resurrección, como lo veremos en estos momentos. Acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vana sería ¿qué? Nuestra fe y vana también nuestra predicación. Parafraseando esto, sería como decir, pues ¿qué estamos haciendo aquí ahorita? Vámonos. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, ¿qué estamos haciendo? Sería vana nuestra fe, vana nuestra predicación. Pero ¿saben qué, hermanos? Existe el testimonio de que Cristo se levantó de entre los muertos. Y en esta mañana no pude invitar yo a todas esas personas que hubiese querido que estuvieran con nosotros aquí, para que dieran evidencia y testimonio de que esto es real. Veamos algunos de estos testimonios y de esas personas que me hubiera gustado a mí invitar y que estuvieran con nosotros en esta mañana. En primer lugar, veamos el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de la aparición a María Magdalena. Vean ustedes Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 11. Vamos a manejar nuestra Biblia en esta mañana como nunca, Vamos a ir para acá y para allá y espero que sean rápidos en las escrituras. Vamos a tratar, como decíamos cuando íbamos a la escuela dominical, a jugar esgrima bíblica. Así es de que vamos a ir rápido con varios textos. Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 11. Habiendo pues resucitado, escuchen bien,
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban ¿qué? Tristes y llorando. La gente estaba triste y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? Dice que no le creyeron. Estaban como quién, como Tomás, como veremos más adelante. Vean ustedes Juan capítulo 20. Vamos ahora a Juan capítulo 20, rápidamente. Versículos del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo veré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve mis manos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Primer testimonio, primer testigo, una mujer, María Magdalena, de la cual el Señor había echado 7 demonios. La primera en ver al Cristo resucitado. Veamos el segundo testimonio a través de las mujeres que volvían de la tumba. Mateo, vamos a Mateo rápidamente. Mateo capítulo número 28, versículos del 1 al 10. Aquí encontramos, vuelvo a repetir, el testimonio de las mujeres que volvían de la tumba. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En el primer relato vemos que María Magdalena es la primera en verle y quiso echarse a sus pies y abrazarlo, pero Jesús le dijo: no me toques. ¿Por qué? Porque él todavía no había subido al cielo y ser glorificado.
Pero aquí vemos que ya después se les vuelve a aparecer a María y a María Magdalena, nuevamente a otra María, ¿sí? Y a María Magdalena. Y entonces dialoga también con ellas. Ellas también lo ven y lo reconocen, y entonces sí lo abrazan y se le echan a sus pies y lo tocan. ¿Sí? Pero este es otro evento. ¿Sí? Marcos es un relato, Mateo es otro. Entonces llevamos el testimonio de María Magdalena, el testimonio de las mujeres que volvían de la tumba, María, una María que no se nos dice más, María y María Magdalena. ¿Sí? Luego tenemos el testimonio de Pedro, la aparición a Pedro más tarde en ese mismo día. Lucas capítulo 24. Vean Lucas capítulo 24, versículos del 33 al 35. Lucas 24, 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, ¿quiénes se levantaron? Dice, y levantándose en la misma hora, aquí encontramos el relato de los caminantes a Emaús. Entonces dice, y levantándose en la misma hora, los caminantes a Emaús volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón Pedro. Entonces ellos, los caminantes de Emaús, contaban también las cosas que les habían acontecido a ellos en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pero aquí básicamente encontramos que se decía, ya se había corrido la voz de que el Señor había resucitado y que se le había aparecido a Simón Pedro. Ya Simón Pedro también lo había visto. Vean Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5a. Primera de Corintios 15, versículo 5a. Dice ahí, y apareció también ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Ahora, no se nos da más luz al respecto, no se nos dice dónde o en qué momento, pero le apareció ¿a quién? A Simón Pedro. ¿Sí? Entonces, 3 testimonios, 3 personas que ya habían visto a Jesús. María Magdalena, otra María con María Magdalena y Pedro. Cuarta aparición o cuarto testimonio, y lo encontramos ahí mismo, en Lucas capítulo 24, que yo les estaba comentando brevemente, que es el relato de ¿quién? De los caminantes a Emaús. ¿Sí? Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 33. Todo este capítulo de Lucas capítulo 24, desde el 13 hasta el 33, más bien dicho hasta el 35, encontramos el relato de la aparición de Jesucristo a los caminantes a Emaús. Vean nada más algunos versículos que nada más quiero resaltar. Versículos del 13 al 16. Y aquí, versículos del 13 al 16. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Por eso se les llama los que iban camino a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, cuando le vieron, no le reconocieron. ¿Sí? Pero luego vean ustedes versículos del 24 al 27. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía acerca de él. Vean ustedes, no le reconocen. Yo me he puesto a pensar, si yo hubiera sido uno de esos caminantes Emaús, probablemente tampoco le hubiera reconocido de momento. ¿Por qué? Porque todos hablaban de lo que había acontecido. ¿Y qué había acontecido? Que el Maestro, que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, había muerto. ¿Sí? Y estaba todo eso muy fresco en sus mentes. Tan es así que todavía había mujeres que estaban llorando. Nada más de comentar o de acordarse de los acontecimientos que apenas acababan de suceder unos cuantos días, todavía ellas estaban tan sensibles al dolor. Y luego oír que había resucitado, ¿de qué me hablas? No te creo. Y había mucha gente que aún al verle fue incrédula o no le reconoció, como es el caso ahora del testimonio de los caminantes Emaús. Ahora vean los versículos 31 al 32 de aquí mismo. Versículos 31 y 32 dice así: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Vean, ¿no es parecido lo que nos pasó a nosotros? Cuando nos hablaron de Jesús, ¿qué? ¿Creímos inmediatamente y caímos postrados? No, como que nuestros ojos estaban ¿qué? En tinieblas, en oscuridad. ¿Sí? Al menos yo, mis hermanos, le costé al Señor, ¿saben qué? Por decirlo así, un año. Estarme hablando, estarme predicando, estarme compartiendo, y duro, y esto, y lo otro, y aquello. Un año escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Y saben qué? Yo no quería. Pero Dios fue paciente y quebrantó mi corazón. Después de un año. Yo no sé qué tiempo, ¿sí?, le llevó al Señor quebrantar tu corazón. Pero vean ustedes aquí, los caminantes Emaús sabían, habían oído de él, sabían de los acontecimientos, pero cuando él se les acerca y empieza a platicar con ellos, y ellos le empiezan a decir: estamos tristes por esto, ¿qué no sabes lo que aconteció? Y todo, como si él no supiera, ¿no? Hasta que sus ojos son ¿qué? Abiertos. Sexto testimonio o aparición. ¿Sí? La aparición a los apóstoles. Tomás está ausente, quinta aparición a los apóstoles. Tomás ausente. Veamos el testimonio. Lucas capítulo 24, versículos siguientes del 36 al 46. Mientras ellos aún hablaban, es decir, los caminantes Emaús, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: tenemos parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, vean lo que dice ahí, les abrió también ¿qué? El entendimiento, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, también los discípulos en este momento como que tampoco daban crédito, no la creían, no daban crédito. Y el Señor tuvo que hablar, ¿sí?, y abrir su entendimiento. Es lo que Dios hizo con nosotros, abrió nuestro entendimiento para creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras vidas. Porque tú y yo necesitábamos ¿qué? Un Salvador. Entonces, aquí encontramos, y aquí no se menciona a Tomás, ¿sí? Vean otro relato paralelo a este, Juan capítulo número 20. Vamos a Juan ahora, el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos del 19 al 24. Juan capítulo 20, 19 al 24. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vean, tenían miedo, estaban temerosos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Vean ustedes, estaban ¿qué? Los discípulos ahí. Y tampoco se menciona que estuviera ¿quién? Tomás. ¿Cuándo se menciona a Tomás? Vamos para allá. Ahora sí, veamos la aparición otra vez a los apóstoles, pero estando ahora sí presente Tomás el incrédulo. Tomás el incrédulo. Vean ahí el relato, está ahí mismo, Juan capítulo 20, versículos del 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús ¿qué? Cuando Jesús vino. O sea, en el relato anterior. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, le están dando testimonio a Tomás, así como las mujeres estaban dando testimonio, ¿sí? Así como no les creyeron a las mujeres cuando fueron con los discípulos a dar testimonio, así también Tomás no creía. Y le dijeron pues los otros discípulos a Tomás: al Señor hemos visto. Él les dijo, no me estén ¿qué? Bueno, casi, ¿verdad? No utilizó esa palabra, el texto no lo dice. Pero casi estaría diciendo Tomás: no me choré, ¿no? Díganme la verdad, no me engañen, no me mientan, ¿sí? Él les dijo: si no viere en su mano las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Fíjense, ya 8 días después, llegó Jesús estando las puertas cerradas,
y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ¿quién fue de chismoso con el Señor? A decirle: oye, cuando le platicamos a Tomás la primera vez de que había resucitado, él dijo que quería meter su mano o su dedo en tu mano y su mano en tu costado. ¿Quién fue? ¿Fue Pedro? ¿Fue Andrés? ¿Quién fue de chismoso? Nadie. El Señor lo sabía porque Él es Dios. Y vean, aquí le está diciendo a Tomás. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Entonces vean, el testimonio primero aparece a los discípulos, pero no estando Tomás. Después aparece nuevamente a los discípulos, estando ya ¿quién? Tomás, el incrédulo. ¿Sí? En octavo lugar, el séptimo testimonio. Yo voy muy rápido. El séptimo testimonio. La aparición a los 7 junto al lago de Tiberias. Y aquí es importante notar, dice a los 7, no a los 11, a los 7, junto al lago de Tiberias. Juan capítulo número 21, Juan 21, versículos del 1 al 23. Pero yo voy a leer nada más los primeros 7 versículos. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, vean, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Y otros 2 de sus discípulos, que no se dan el nombre de ellos, pero dice: y otros 2 de sus discípulos. En total eran 7. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Qué había pasado con los discípulos? O al menos aquí con estos que estaban aquí. ¿A dónde habían regresado? A su trabajo antiguo, a su chamba antigua. ¿Por qué? Porque dijeron: ya se murió el Señor, ya se acabó la misión, se acabó la obra. O sea, 3 años de discipulado, ¿qué? ¿En vano? ¿Y colgar los tenis? Es lo que estaban haciendo ellos. Se habían regresado ¿a dónde? A su chamba antigua. Estaban nuevamente ¿qué? Pescando. Dice: ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entonces entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, porque sintió vergüenza. Entonces aquí encontramos el testimonio y la aparición. Vean cuántos testimonios y cuántas gentes empezaron a ver al Cristo resucitado. Y muchos de ellos, o la gran mayoría, ni siquiera lo reconocían. Ni siquiera lo reconocían. Ahora, en octavo lugar, la aparición a una multitud
de más de 500 hermanos juntos. El testimonio cuando Jesús se aparece a más de 500 hermanos juntos. Vean 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. 1 Corintios 15, 6. Yo creo que si los hubiera invitado a todos esos hermanos, a los 500, no cabrían aquí. ¿Verdad? Allá afuera sí, tal vez, pero aquí no. Dice 1 Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya que duermen. Descansan en el Señor. A lo mejor algunos de ellos durmieron, ¿saben por qué? Porque le vieron. Y ¡pum! Oye, ¿ves a uno que estaba muerto, que nuevamente resucita? ¿Es para que qué? Para que te dé un infarto, tal vez. Es como aquella gente. Yo me imagino también el escenario cuando Jesús resucita a Lázaro. Una multitud ahí, mucha gente estaba ahí, expectante. Cuando de repente ves a Lázaro, a una momia salir, porque estaba todo vendado, ves salir, es para que te diera un infarto. Y aunque el relato no dice, probablemente algunos sí se desmayaron, probablemente. ¿Sí? Y luego vivo, le dice, Lázaro, ven fuera, y aquel sale. Oye, alguno de ustedes ha estado en un sepelio, ¿no? Imagínate que estás ahí velando al muerto y de repente el muerto se levanta. Es para caer ahí de un susto, de un infarto, una cosa así. Bueno, aquí dice que ya muchos de estos hermanos, de estos 500, unos vivían y otros ya habían muerto. A lo mejor otros murieron por otras causas. Pero vean, 500 hermanos juntos, el Señor se aparece y les dice, yo soy. ¡Wow! La aparición a Jacobo o Santiago, el testimonio de Santiago, Jacobo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7a. Ahí mismo dice, después apareció ¿a quién? A Jacobo, a Santiago. También le aparece a él. ¡Wow! ¡Shh! Estos son testimonios, hermanos. ¿Sí? Es como cuando viene tu esposa o tu esposo y te dice, mira, acabo de ver un choque allá. ¿Sí? Y mejor no salgas, porque está horrible lo que pasó. O acabo de presenciar este asalto y llega todavía temblorosa. ¿Y qué es lo que se le da a la gente cuando trae un susto encima muy fuerte? Un pan. Un pan. Un pedacito de pan para el susto. Y viene toda pálida. ¿Sí? Y a veces te están contando lo que sucedió y tú, ay, no es cierto, no seas exagerada. Es verdad. Lo acabo de ver, lo acabo de presenciar. Bueno, así estaba la gente. Tenía muy reciente los acontecimientos y no creían que el Señor había resucitado. La aparición a los 11. La aparición a los 11 discípulos. ¿Sí? Mateo capítulo 28. Vamos rápidamente ahora a Mateo capítulo 28. Versículos del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos todavía, vean, ahí está otra vez, algunos todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía había gente que no creía, que dudaban. Y ahí estaban los 11 discípulos. Ahora, aquí viene algo muy importante que quiero que noten. Vamos a contrastar este pasaje con otros dos, pero pongan mucha atención.
porque yo creo que aquí fue un error de dedo o un error de traducción. Algo pasó. Vean 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 5b. Después de que hemos leído que apareció a Cefas, dice, y que apareció a Cefas, después a los ¿qué? A los 12. Sí, o al menos mi Biblia dice así. ¿Tu Biblia cómo dice? ¿Y el Señor apareció a los 12? Por eso les digo, algo pasó aquí. Es un error de traducción, un error de dedo, no sé qué pasó aquí. Pero aquí dice a los 12. Y Judas ya estaba ¿qué? Ya estaba pelas. Él sí ya estaba muerto, él no resucitó. ¿Sí? O al menos en ningún relato se nos dice que estuviera Judas presente con los 11. ¿Verdad que no? Entonces algo pasó aquí. ¿Y cómo les compruebo esto? Por lo que leímos en Mateo. Pero no solamente Mateo dice eso. Si van ustedes a Marcos capítulo número 16. Marcos 16. Vean los versículos del 14 al 20. Marcos capítulo 16, versículos del 14 al 20. También dice, finalmente se apareció ¿a quién? A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su ¿qué? ¿Qué es lo que le censura a nuestro Señor? Su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto ¿qué? Resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas capítulo número 24. También encontramos el mismo relato, ¿sí? Y dicen los versículos del 36 al 52. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos se gozaban, no lo creían y estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? El relato que leíamos hace rato. Pero está hablando de quién, de los 11. No está hablando de qué, de los 12. ¿Sí? Pero bueno, la cosa es que vean todos los testimonios. Luego encontramos en 11º lugar la aparición a sus discípulos en la ascensión. Por si fuera poco, ¿no? Hechos capítulo número 1. Hechos capítulo número 1, versículos del 3 al 12. El Señor nuevamente se aparece a sus discípulos en la ascensión. Y ahí también se menciona, aunque no lo dice específicamente, pero eran 11, no 12. Dice, por ejemplo, los versículos del 3 en adelante: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Fíjense, ya durante 40 días él estaba haciendo apariciones a muchos de sus discípulos, a mucha gente, acerca del reino de Dios. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y vean, enfatizo eso, se pusieron delante de ellos 2 varones con vestiduras blancas. Nunca dice que Judas, ¿sí? Y cuando dice ellos, habla en plural, haciendo alusión a los 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, aquí el testimonio otra vez a sus discípulos, la aparición a ellos. Luego encontramos en 12º lugar la aparición a Pablo. Aquí ya no es a los 11, a los discípulos, ahora es a Pablo, el abortivo, el que no es, como él dice, no soy digno ni siquiera de ser discípulo o ser llamado apóstol, ¿sí? Vean ustedes la aparición a Pablo camino a Damasco, Hechos capítulo 9 versículos del 3 al 6. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes ¿qué? Hacer. También Pablo le vio en el camino a Damasco, en el encuentro que tuvo con él camino a Damasco. Jesús se le aparece. Este era uno de los requisitos que los apóstoles tenían que llenar. Este era un requisito que todo para ser apóstol tenía que llenar: haber sido testigo, ¿sí?, de haber visto al Señor resucitado. Y Pablo, aquí está. Luego vemos la aparición a Esteban ante su muerte. Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60. Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60. Oyendo estas cosas, Hechos capítulo 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, la gente, la multitud, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién más fue testigo de la resurrección o de que vio al Cristo resucitado? Aunque haya sido por medio de una visión, Esteban también. Luego encontramos otro relato más: la aparición a Pablo en el templo. ¿La aparición a Pablo en el templo? Sí. Hechos capítulo 22, del 17 al 21. Ahí está el relato. Y en Hechos capítulo 23, versículo 11. Hechos 22, 17 al 21 y Hechos 23, 11. Está dando Pablo testimonio y hablando, y él dice: a mí el Señor se me apareció. Y aquí está, en el templo. Por falta de tiempo, y ya para terminar, termino con 2 más. La aparición a Juan en la isla de Patmos, al discípulo amado.
También Juan le vio al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 19. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 19. Ahí encontramos el testimonio de Juan, de haber visto al Cristo resucitado. Y quiero terminar con esta última, la 16. La aparición o la revelación de Cristo a ti y a mí. Porque aunque nosotros no le hayamos visto físicamente, ni a través de una visión o una teofanía, aunque no le hemos visto, ¿o ustedes sí ya tuvieron esa experiencia? Yo les pregunto, porque a lo mejor alguno de ustedes ya le vio. ¿Sí? ¿No? Bueno, pero sí quiero decirte que Jesús se nos ha aparecido. ¿A través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. Y tenemos el testimonio de que ahora nosotros también que le conocemos. Le hemos oído, no visto físicamente, pero sí podríamos decir, como dijo Job, antes de qué, de oídas te conocía, o había oído de ti, pero ahora dice, mis ojos te ven. Y no porque Job lo hubiese visto así físicamente, sino porque a través de esa comunión íntima que tuvo, a través de la experiencia misma que Dios le permite tener a Job, de perder todo, ¿sí? Y después de la comunión y el diálogo que él empieza a tener con el Señor, dice, ahora sí, ya que te conozco, sé que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa, tanto para quitar como para dar. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos testigos de eso, mis hermanos. Vean Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. Vean lo que dice Mateo 11, 25 al 27. Y yo creo que tú puedes decir amén a este texto. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien ni el Hijo lo quiere ¿qué? Revelar. El Padre nos ha revelado ¿a quién? Al Hijo, a Jesucristo. ¿A través de qué? De su palabra, ¿sí o no? Y ahora le conocemos. Vean por último Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 17. Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice así: pero cuanto agradó a Dios, aquí el que está dando testimonio y hablando es Pablo, ¿sí? Pero bien podríamos decir esto para nosotros mismos. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su pura gracia, ¿qué hizo una vez que me llamó? Por su pura gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero vean, aquí Pablo está dando testimonio de que Dios se le reveló a él. Y no necesariamente a través de una teofanía o de una visión como las que tuvo Pablo, sino también a través de ¿qué? De su palabra. Y ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar ¿qué? Atentos. ¿Para qué? Para que Dios nos siga revelando ¿qué? Al Hijo.
sus promesas, sus bendiciones. Así como decía nuestro hermano Mauro, aquí encontramos promesas. ¿Sabes cuántas promesas tiene la Biblia? ¿De cuántas promesas te has apropiado? ¿Cuántas de esas promesas que tiene la palabra de Dios son tuyas? Entonces Dios nos sigue revelando a su Hijo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Y algún día, hermanos, tenemos una promesa. Y yo me aferro a esa promesa. Tenemos esa promesa de que algún día le vamos a ver, ¿qué? Cara a cara. Gloria a Dios, ¿no? Yo espero ese día. ¿Sí? Y entonces sí, ya vamos a poder decir como los demás, yo también, ¿qué? Le he visto físicamente, porque le vemos a través de ¿qué? De su palabra. Le conocemos a través de su palabra. Pero un día le veremos cara a cara como Él es. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el testimonio que tú has dejado en tu palabra a través de todos estos testigos a los cuales tu Hijo Jesucristo, después de haber sido muerto y de haberse levantado de entre la tumba y de entre los muertos, Él se apareció y dio testimonio delante de todos y cada uno de ellos. Y como hemos visto, muchos de ellos todavía con cierta incredulidad, con cierto temor, con duda en su mente y en su corazón, hasta que definitivamente les fueron abiertos sus ojos. Y así pasó con nosotros. Te damos gracias por haber sido paciente, Señor, porque muchos de nosotros tampoco creíamos. Y si ahora creemos, es porque tú has abierto nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales. Y ahora podemos ver a la luz de tu palabra que lo que está aquí escrito es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Señor, gracias por recordarnos que tú te levantaste de entre los muertos y que vives por los siglos de los siglos. Amén.